Feliz 13, martes 13 de octubre, que nos puede traer muchos augurios positivos, que eso es lo que queremos, y sobre todo cuando traemos a expertos, economistas que analizan la situación para desmenuzarla de forma más, digamos, sencilla, aunque no sobresimplificada, de lo que estamos viviendo y de lo que está por venir. Y el día de hoy, ayer hablábamos de los precios de la energía, de la crisis que se está viviendo en muchos países, y nos decía Jaime Brito de Stratas Advisors que, bueno, él anticipa que esta crisis se viene para largo y que 2022 va a ser igualmente un año de mucha presión en ese tema para los países importadores, para las empresas y los costos que van a pasarle a los consumidores. Hoy queremos hablar de esa otra parte, el tema de la crecida de precios, la inflación, las presiones inflacionarias y el impacto que esto puede tener en un momento de recuperación económica. Ya ha estado hablando en este espacio con nosotros el doctor Alfredo Cutiño, así que simplemente me da muchísimo gusto volverte a saludar. Él es el director de investigación para América Latina y el Caribe de Moody's Analytics. Saludos hasta Filadelfia, Alfredo. Me pregunto yo si ha cambiado la perspectiva desde tu lado de lo que toca a estas presiones inflacionarias. Hablamos de algodón, precios del algodón en máximos de 10 años, el petróleo, tantos otros, no así quizá el cobre. ¿Cómo se ve el mundo de esas materias primas y es el único factor afectando en este momento y presionando al alza los precios? Bueno, yo creo que al menos en lo particular mi perspectiva acerca de la naturaleza de inflación no ha cambiado. De hecho, desde el inicio, tú recordarás que discutíamos la no transitoriedad del alza inflacionaria prácticamente en todo el mundo. Y la razón que mencionábamos era que el exceso de liquidez bombeado por los bancos centrales, particularmente Estados Unidos, Japón, Inglaterra y otros países europeos, pues al final de cuentas, si no se retiraba y si no se retiraba de manera consistente y adecuada, pues eso iba a generar presiones de demanda en los precios y por supuesto eso iba a generar una inflación más larga todavía. El argumento contrario es el que han utilizado prácticamente todos los bancos centrales del mundo, en el sentido de que esto es transitorio, de que esto no va a tardar y que la inflación en algún momento va a disminuir. Sin embargo, si buscamos realmente las causas que están impulsando los precios en todo el mundo, pues podemos determinar tres. Uno, que son las interrupciones de oferta derivados de los problemas que generó la epidemia en prácticamente todo el mundo, lo cual limita la oferta de bienes y por supuesto eso genera presiones de precios. El otro lado son los precios importados. Como bien sabemos, el precio de la energía, del petróleo crudo, de los combustibles, de los granos básicos, de algunos productos agrícolas también han aumentado porque ha aumentado la demanda a nivel mundial, ¿verdad? Y porque parte de esas actividades se encontraron operando a niveles menores a la capacidad, ¿verdad? Y el tercer factor tiene que ver precisamente con el actuar de los bancos centrales. Toda esa liquidez que se generó en el 2020 no se ha retirado completamente y estamos ya a más de un año de que las economías empezaron a recuperarse y ese exceso de liquidez, por supuesto, está generando presiones de demanda, está generando presiones de los consumidores y por supuesto esto está elevando los precios al consumidor en prácticamente todo el mundo. Entonces, desde mi punto de vista, mi opinión sigue siendo la misma. Yo creo que sí tenemos un problema de inflación que los bancos centrales deben atender, deben atacar a través del uso eficiente de la política monetaria. Oye, ya hay quienes te van a decir, pero ya empezamos a ver alzas de tasas de interés, las hemos visto en México, las hemos visto en Brasil, en unas horas en Colombia, en unas horas sabremos qué pasa en el caso chileno. Y el temor, por supuesto, es de que este subida de tasas de interés pues tenga un impacto negativo sobre la recuperación económica. ¿Qué dices tú ahí? Bueno, sí, efectivamente ha habido ya un movimiento de normalización de las condiciones monetarias, prácticamente en los países grandes de América Latina, aunque ha sido uno, más que nada, un movimiento muy gradual, un movimiento muy tímido de parte de los bancos centrales, con muy pocas excepciones que ahora voy a mencionar. Y en segundo lugar, lo que estamos viendo es que ese exceso de liquidez continúa estando circulando, está todavía circulando en las economías.
En ese sentido, por ejemplo, lo que hemos estado viendo es que el Banco Central de Brasil fue el primero que empezó a normalizar las condiciones monetarias en América Latina, pero fue más que nada forzado por el incremento de los precios que empezó a existir prácticamente desde la primera mitad del año. Y el Banco Central de Brasil empezó a actuar de manera persistente, de tal manera que ha sido obligado a acelerar esa normalización monetaria. La tasa de interés en Brasil ya alcanzó 6.25% y se espera que pueda llegar a niveles al menos 8% para finales del año. En el caso de México, el Banco Central ha actuado de manera muy gradual, de manera muy lenta, apenas ha aumentado 75 puntos bases la tasa de interés, con una inflación que ya alcanzó el doble del objetivo de 3%. También el Banco Central mexicano ha sido forzado a normalizar las condiciones monetarias por la creciente inflación. Y después tenemos al Banco Central de Chile, el Banco Central de Perú y el Banco Central de Colombia, que se encuentra aún todavía mucho más lento. Claro, el nivel de inflación en Colombia es mucho menor que en el resto de América Latina, pero sí hay una tendencia muy clara de aumento de los niveles de inflación en América Latina. Los bancos centrales empezaron a responder más presionados por la situación inflacionaria que por voluntad propia. Y eso lo que está haciendo es que mientras más graduales sean, más complacientes son con los niveles de inflación, y eso puede generar un deterioro muy importante de las expectativas, sobre todo de los verdaderos formadores de precios, que son los productores, y eso puede meter a la inflación en una inercia que puede tardar más tiempo todavía. Palabras clave en esta respuesta que nos da Alfredo Cutiño: la inercia y las expectativas de inflación, porque lo que has descrito es que se están moviendo. No voy a decir que está mal, lo que voy a decir es el cómo lo están haciendo, que es lo que tú estás subrayando, que podría ser mejor, que podría ser de anticipo y no como respuesta, no como reactivo, sino como, digamos, en avanzada, es lo que tú nos estás diciendo, Alfredo. Entonces, preguntarte, que abundes todavía más en esas peras y manzanas del riesgo que existe de hacerlo de esta forma, cuando lo estabas mencionando en tu última respuesta. ¿Por qué es tan importante? Hemos repetido mucho el asunto del tema de las expectativas de inflación, pero a mí me parece que ese tema de la inercia que no comprendemos los consumidores cuando vamos al mercado, porque solamente pagamos y decimos, uy, qué caro está, me parece crítico para lo que viene en los próximos meses. Mira, la función importante de los bancos centrales en América Latina, que son bancos centrales con mandato único, que es básicamente la estabilidad de precios, con muy pocas excepciones. El caso de Perú, por ejemplo. El caso de Brasil, que agregó el mandato secundario, no primario, que es el crecimiento económico. Pero de ahí el resto, todos los bancos centrales en América Latina, su objetivo por mandato constitucional es la estabilidad de precios. Por lo tanto, la política monetaria debe responder de manera consistente, persistente y a tiempo cuando se detecte un problema inflacionario. Y eso desafortunadamente no se ha visto en América Latina en general. Pero en los bancos centrales que empezaron a normalizar las condiciones monetarias fueron muy tímidos, incrementos de 25 puntos bases en la tasa de interés, cuando la inflación, sobre todo la inflación estructural, que es aquella que descuenta los precios volátiles en la economía, esa inflación ya estaba dando señales de una tendencia creciente desde prácticamente inicios del año. Ya sabíamos que había evidencia de un incremento de precios importante en estas economías, y los bancos centrales utilizaban el argumento, y todavía siguen utilizando el argumento, de que este es un problema transitorio y de que la inflación va a disminuir en algún momento. Si el Banco Central, si la autoridad monetaria no actúa y los agentes en la economía, productores, distribuidores y participantes en el mercado, ven que la respuesta de la autoridad monetaria, que es la encargada de cuidar la estabilidad de precios, es muy tímida, es muy lenta, es muy gradual, pues no se van a convencer de que la inflación va a disminuir más adelante, sobre todo el próximo año. Y si yo como productor no veo que hay una respuesta importante del Banco Central, de la autoridad, pues no creo en que la inflación va a disminuir, y por lo tanto empiezo a ajustar mis precios, el precio de los limones que produzco, el precio de los mangos, el precio de los cocos que produzco, aunque sean productos agrícolas, tienen un precio y los tengo que llevar al mercado. Entonces, si no creo en lo que el Banco Central me dice, pues voy a empezar a aumentar mis precios.
Y si cada vez que el Banco Central tiene que emitir una decisión de política monetaria, yo veo que no es contundente, no es firme para atajar el incremento de precios, pues yo sigo apostando por mayores precios hacia adelante. Entonces yo empiezo a formar expectativas que generan una inercia de incrementos de precios hacia adelante. Y cuando la inflación cae en ese problema, que es un problema muy importante, que es más costoso parar más adelante, es cuando hablamos de una inercia inflacionaria, en donde los precios aumentan porque productores, distribuidores y mercados cada día apuestan a que el siguiente día o el siguiente mes los precios van a ser mayores. Entonces, todo mundo ajusta sus precios hacia adelante. Ese problema es el que los bancos centrales tienen que enfrentar, es el que los bancos centrales tienen que desactivar a través de un uso eficiente, persistente y contundente de la política monetaria, lo cual no se ha visto en el actuar de muchos bancos centrales en América Latina. Por ejemplo, ¿cuáles? Imagino México, para empezar, porque lo sigo de cerca, pero ¿qué otros? Claro, los bancos centrales en América Latina empezaron de manera gradual, ¿verdad? Porque pensaron que la inflación iba a ser transitoria. Con el paso del tiempo, ya hay más evidencia de que va para largo. El primer banco central que actuó fue Brasil y actuó con incrementos de tasas que sí se veían que podía detener el problema inflacionario. Bueno, no lo ha hecho y Brasil ya empezó a aumentar la tasa de interés en 100 puntos bases en sus dos últimas reuniones. Es decir, que aún con incrementos de 100 puntos bases no ha sido suficiente para detener las apuestas por mayores precios hacia adelante. El Banco Central, que fue segundo en empezar a normalizar las tasas de interés y más que nada forzado por la tendencia inflacionaria, fue el Banco de México, pero lo ha hecho de manera muy lenta, muy tímida. También es un banco que ha estado actuando atrás de lo que la realidad está mostrando. El Banco Central de Chile empezó también con incrementos muy leves. Los aceleró y ahora está aumentando la tasa de interés en medio punto porcentual. Hoy, precisamente como tú comentabas, se espera que al menos el Banco Central de Chile aumente en medio punto porcentual, al menos en medio punto porcentual con una alta probabilidad de que la acelere a 75 puntos base o incluso a 100 puntos base, ¿verdad? Y los bancos que se han visto todavía aún más lentos ha sido el Banco Central de Perú y el Banco Central de Colombia, que apenas hizo su primer incremento de tasas de interés el mes pasado, a finales de septiembre, con 25 puntos bases, ¿verdad? Entonces, prácticamente con excepción de Brasil, que forzado por la realidad ha tenido que acelerar la normalización monetaria, el resto de los bancos centrales en América Latina continúan aplicando el enfoque gradual. Aquí es importante nada más para quienes les gusta consultar los números y sin temor a consultarlos y sin temor a que se van a confundir o a que no soy economista y no me toca, revisar la inflación estructural o subyacente es muy importante dentro de los datos que nos llegan sobre cómo va la crecida de precios en nuestros países. Lo hacemos en el caso de México, lo hacemos en el caso de Estados Unidos, por supuesto, por los vínculos que hay, pero en otros países también es muy importante este dato subyacente por lo que se viene. Alfredo Cutiño, para cerrar, ¿qué le dices entonces a los microempresarios? ¿Qué le dices entonces a los consumidores sobre lo que tienen que esperar en este escenario de crecida de precios en el cierre de 2021, que yo lo veo bien complicado, además por este tema de las cadenas de suministro, que no parece que va a ir a ningún lugar el problema todavía, digamos que la disponibilidad de productos, el costo o el precio al que van a vendértelo, ¿no? Para empezar, y también los costos de producción de las compañías que se lo van a trasladar o no a los consumidores en nuestra región. ¿Cómo cierras esta conversación? Bueno, yo creo que definitivamente el cierre de inflación para este año en prácticamente toda América Latina es a la alza. Ya tenemos niveles de inflación de 6 en México, arriba de 10% en Brasil. En Chile la tenemos ya arriba de 5% y en el resto de los países andan entre 4 y 5%. No se ve por la tendencia que ha marcado la inflación ya a lo largo del año, que la inflación al final, a diciembre, vaya a terminar a la baja. Ahora, ¿qué es lo que se puede esperar para el próximo año? Bueno, todo va a depender de la reacción de los bancos centrales. Si continúan mostrando complacencia con respecto a la inflación y no activan la artillería monetaria como debería activarse para atajar expectativas, pero también para atajar presiones de demanda, pues no podemos esperar gran ganancia en términos inflacionarios la próxima
el próximo año. Es decir, no podemos esperar un descenso importante de los niveles de inflación. En el caso de México, por ejemplo, yo creo que la inflación no va a bajar de 5% para el próximo año. En el caso de Brasil, yo creo que si bien se queda entre 7 y 8, va a ser mucho, ¿verdad? Estamos hablando ya de niveles de 2 dígitos en el caso de Brasil. Y en el caso de Chile, yo creo que si se queda entre 4 y 5% el próximo año, también va a ser ganancia. Ahora, hay choques que hay que seguir esperando para el próximo año, como es el precio de los combustibles, el precio del petróleo crudo, el precio de la energía en los mercados internacionales, ¿verdad? Que siguen teniendo problemas de interrupciones en el suministro. Y eso va a seguir golpeando a los precios al consumidor en prácticamente la región, ¿verdad? Y también tenemos el hecho de que hay presiones de demanda que se han generado, no solamente por las transferencias de dinero que han hecho los gobiernos a las familias, a los trabajadores, también lo tenemos por parte de las remesas que reciben básicamente los países centroamericanos y los mexicanos, que es una cantidad de dinero que en algunos casos representan el 20% del Producto Interno Bruto. En el caso de México representa alrededor de 3 y 4%, pero es un importante componente del consumo de las familias. Toda esa liquidez va a seguir presionando por la demanda de bienes de consumo. Y si el aparato productivo no responde en la misma velocidad, pues vamos a seguir viendo incrementos de precios. Afortunadamente, las perspectivas en términos de inflación para cierres del año no se ven favorables y yo creo que hay que esperar todavía inflaciones por encima de los objetivos de cada banco central para el 2022, desafortunadamente. Pues ahí lo tienen ustedes, un tema crítico para ajustar nosotros la expectativa del escenario que nos espera y del trabajo que están haciendo las autoridades monetarias y también algunas en algunos casos con matiz político o no. El año próximo sería muy importante el caso brasileño porque es año electoral, para mencionar un ejemplo. Me voy, Alfredo, te agradezco enormemente este análisis como siempre. Pasa un buen día. Gracias, muchas gracias.